Buenas noches, Licen. Yajaira, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Bien, gracias a Dios. Bueno, compañeros, iniciamos el desarrollo de las presentes actividades correspondientes al área de inglés en lo que corresponde a novena educación general básica. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes pueden observar. Vamos a observar. Perdónme un minutito. Ya como les había estado diciendo, iniciamos el desarrollo de las actividades. Ustedes Buenas pueden noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañero. Bienvenido. Les estaba diciendo que en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Está aquí, se encuentra la tarea para la presente semana, el nombre de la asignatura inglés, la unidad número 4 gramática. Vamos a ver las Who Questions. Vamos a ver en qué consisten, el tipo de, recuerden que tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, tienen las instrucciones. En cuanto a las instrucciones, aquí tienen todo lo que ustedes van a hacer en relación a la presente tarea. Les recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle las siguientes actividades. Contesta las siguientes preguntas. Las who questions o las questions word son aquellas palabras que sirven para, ustedes tienen que responder aquí para qué sirven, obviamente en su dando respuesta a esta pregunta, obviamente en su hojita donde ustedes van a desarrollar la tarea. Ahí tienen que contestar, obviamente, para qué sirven o dónde se los utiliza estas palabras questions word o who questions que tenemos aquí. La siguiente dice traduzca al español. Bueno, aquí está equivocado. Dice aquí debe ser traduzca al inglés las siguientes palabras. Tenemos quién, tenemos qué, cuál, cuándo, dónde. Esas tienen que traducirle al inglés. Al inglés tienen que traducir estas palabras que se encuentran aquí. Las siguientes tienen que dar contestación igual. Escriba 3 ejemplos que utilicen what, que significa qué, cuál. La siguiente dice escriban 3 ejemplos, obviamente español e inglés, que utilice where, que es dónde. Por ejemplo, where do you live, por ejemplo, ¿dónde vives? Entonces ahí se utiliza where do you live. Escribe 3 ejemplos que utilicen when, cuándo. Entonces ustedes tienen que poner 3 ejemplos para cada uno de ellos, obviamente español e inglés, para que ustedes vayan viendo cómo se estructuran cada uno de ellos. De esa manera tienen que desarrollar el deber. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Deben cumplir con todas las características que se les pide en la rúbrica de calificaciones. Antes del desarrollo de las actividades, tienen que cumplir con el esquema de rotulación de la hoja. Eso quiere decir que tienen que cumplir con todos los temas que se les pide, con la información que se les pide aquí, rotulan su hoja de trabajo y posteriormente proceden a desarrollar lo que tienen ustedes aquí de tarea. Tienen ustedes las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones,
Y por último tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4, las questions o las question words que se denomina correspondiente a la semana 3 del 19 de diciembre del 2022. Permite entregar esta tarea desde el 19 de diciembre. La fecha límite de entrega es el 31 de diciembre. La fecha de publicación de la calificación será el 5 de enero del 2023. Pueden subir sus deberes una vez que hayan terminado. Lo pueden hacer en formato PDF o en formato web, o dependiendo cómo ustedes se hayan acoplado, se hayan familiarizado con el desarrollo de plataforma. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y en primera instancia vamos a hacer un pequeño recuento, vamos a hacer un pequeño tips en cuanto al desarrollo mismo que habíamos visto en la última clase en relación al tema, en este caso al verbo to be, pero en la forma pasada. Habíamos visto el verbo to be del pasado, como suele pasar en inglés, por sus características sintéticas. El verbo to be tiene únicamente dos formas del pasado, tiene el was y el were. Ese es el pasado del verbo to be. El verbo to be en pasado se conjuga de las siguientes maneras. Aquí tenemos para la primera persona, tenemos I was, para la segunda persona del singular, you were, para la tercera persona, recuerden que tiene tres formas, que es he, she, it. He para el hombre, he was; she para la mujer, she was; it para los objetos o cosas, animales, it was. De ahí viene la primera persona del plural, we were; la segunda persona del plural, you were; y la tercera persona del plural, they were. Y aquí tienen ustedes obviamente el translate o la traducción. I was, yo era, yo estaba; you were, tú eras, tú estabas; he was, él era, él estaba; she was, ella era, ella estaba; it was, él yo era, él yo estaba; esto era, esto estaba, dependiendo la cosa de quién se habla en la oración. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos; you were, ustedes eran, ustedes estaban; y they were, ellos eran, ellos estaban. Ahí tienen ustedes cómo están estructurados el pasado del verbo to be con el was y el were. Como puedes ver, si conjugas el verbo con los pronombres I, he, she, it, debes usar was, pero si lo va a conjugar con you, we y they, debes usar were. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos en cuanto a oraciones. Dice pues, el primero, por ejemplo, they were in the mall. Ellos estaban en el centro comercial, dice aquí. La siguiente, she was very excited about the movie. Ella estaba muy emocionada en la película. We were not the best students in the class. Nosotros no éramos los mejores estudiantes de clase. Ahí Dice, tenemos buenas la noches. utilización. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Tenemos la siguiente. Was he a captain? Aquí tenemos una pregunta, por lo tanto, igual que sucedió con el pronombre en la forma afirmativa, en el presente simple, acá en el pasado igual sucede lo mismo. Cuando voy a hacer una pregunta, se invierte en la posición de el verbo en relación al sujeto, en relación al pronombre. En este caso, en primera instancia va el verbo, para cuando voy a hacer una pregunta, en primera instancia va el verbo y en segunda instancia va el pronombre, va en segunda instancia. Y obviamente el complemento y el signo de interrogación, que obviamente no tienen que olvidarse por ningún motivo. El signo de interrogación en las preguntas en inglés, en las questions en inglés, solo se pone hasta el final, no se pone como en español al principio y al final. En las questions o en las preguntas en inglés solo va al final nada más. Entonces tenemos was he, se invierte was he a capitán, él era capitán, está preguntando. Entonces ahí se transforma a pregunta. ¿Cómo formar el tiempo pasado del verbo to be en inglés? Fíjate, vamos a ver en el siguiente cuadro. Aquí tenemos, obviamente aquí tenemos un poco más de estructural. Tenemos el primero, tenemos la afirmación, tenemos la negación, de hecho, esta es la contracción, y la interrogación o las interrogativas, las preguntas, cómo se van formando. Entonces tenemos en primera instancia para la afirmación es facilito. Tenemos I, you, he, she, it, we, you y they que corresponden a los pronombres personales. Y las dos formas del verbo en pasado, el was y el were. La primera, I was. La segunda, you were. Para he, she, it, todas van con el was. He was, she was, it was.
Y para el we, you y they se utiliza con el were, de tal manera que quedaría we were, you were y they were. De esa manera quedan conjugados los pronombres con el verbo to be en el pasado, en forma pasada. Entonces ahí tenemos las estructuras. Ahora para la negación, en este caso, tenemos la contracción y tenemos aquí este wasn't. Este wasn't es la unión del verbo en pasado del was con la negación not. La unión a través del apóstrofe, recordándoles que el apóstrofe, esta comita que ustedes pueden observar aquí, entre la N y la T, ese es el apóstrofe mediante el cual se fusionan tanto el was con el not, con la negación, con el adverbio de negación, con el not, se fusionan y forman el wasn't. De tal manera, igual sucede con el were not, se fusionan el were y el not y forman el weren't. De tal manera que quedarían de la siguiente manera. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't y they weren't. Recordándoles que was se utiliza cuando el sustantivo complemento de una oración siempre va a estar en singular. Eso quiere decir que va a estar hablando solo de una persona. Y were cuando estoy hablando de muchas personas. De hecho, cuando el sustantivo complemento se está hablando en plural, ahí se utiliza el were. Entonces son las características más preponderantes. Ahora, como les había dicho, como les había mencionado anteriormente, en este cuadro prácticamente tenemos la estructura, cómo nosotros tenemos que ubicar cada una de las cosas, por eso ustedes tienen que tener un poquito de cuidado, de atención en el desarrollo de esta infografía, de este cuadro que nosotros tenemos aquí. ¿Qué es lo que sucede con la interrogación, con las questions? Aquí las questions prácticamente de la forma afirmativa, nosotros vemos que primero está el pronombre y luego está el verbo, en este caso was y were, que es el pasado del verbo to be. Para hacer esto una pregunta, se invierte la posición y nosotros vemos aquí que primero en la interrogación, en la columna de la interrogación, primero está el was, y el were, eso quiere decir que primero está el verbo y posteriormente está el pronombre. Y obviamente se le pondrá un complemento para darle sentido a la oración y finalmente el signo de interrogación. Esa es la estructura de la interrogación, de tal manera que quedaría de la siguiente manera. En la interrogación quedarían was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you y were they. Ahí estamos haciendo preguntas. Primero está el verbo y luego están los pronombres. Y donde ustedes vean esto, sin necesidad de que ustedes observen el signo de interrogación, donde vean que en una oración, cualquier oración, primero está el verbo y luego está precedido, está seguido de un pronombre, automáticamente eso es una pregunta. Automáticamente está haciéndose una pregunta. Las reglas son las siguientes. I, he, she, it se conjugan con was, como habíamos dicho anteriormente. You, we y they se conjugan con were. Para la primera y tercera persona del singular se usa la palabra was. Para el resto se utiliza were. Por ejemplo, she was a student. Ella era estudiante. They were doctors. Ellos eran doctores. Entonces ahí nosotros vemos tranquilamente, aquí podemos observar la primera que utilizo con was. Aquí tenemos was, tenemos el verbo pasado was. El sustantivo complemento está en singular. Si ustedes pueden observar, simplemente dice student. Estoy diciendo estudiante. Mientras acá, como está they, obviamente se utiliza para el plural, se utiliza were, y cuando se utiliza were, el sustantivo que le acompaña tiene que estar también pluralizado, tiene que estar en plural. Y por lo tanto aquí no dice doctor, sino se aumenta una S al final y dice doctors. They are doctors. Ellos eran doctores. Y así, cuando ustedes vayan, recuerden, cuando es con was, es en singular y cuando utilizamos con were, es en plural. Hacer preguntas con el verbo to be en pasado. Para hacer una pregunta hay que colocar was y were al principio de la oración. De tal manera, como les dije anteriormente, primero va el verbo y luego va el pronombre personal. Aquí tenemos primero, tenemos al verbo
y en segunda instancia tenemos al pronombre. Entonces, de tal manera que el momento que está ya coloreado, nosotros podemos identificar la ubicación. Si yo en la primera instancia, si ustedes ven, aquí dice, she was a student, digo, ella era estudiante. Esto transformándole a pregunta quedaría primero como. El verbo pasa a ser primero, en este caso was, y el pronombre she pasa a ser segundo. El resto se copia igual, a student. Was she a student? Ella era estudiante. Le pueden contestar yes o le pueden contestar no. Igual para la siguiente pregunta, para la siguiente oración, tenemos they were doctors. Ellos eran doctores, decimos. Es prácticamente como estar afirmando. Cuando yo quiero hacer una pregunta, le invierto, primero le pongo el were, que es el verbo, y luego they. Y quedaría, were they doctors? Ellos eran doctores, y de esa manera se va formando las preguntas con cualquiera de las formas que ustedes tienen de la conjugación del pronombre, con los pronombres del verbo to be en el pasado, del was y el were. Usar las formas negativas del to be en pasado simple. En las oraciones negativas hay que añadir el adverbio, como les había dicho, el adverbio de negación, el adverbio not. Eso es todo. Y ponerlo después de la palabra was y were, del verbo was y were. Recuerda que la mayoría de las veces que se usa la contracción forma abreviada en las oraciones negativas es el resultado. Por ejemplo, was not, se unen was y not. Was el verbo to be en el pasado y not el adverbio de negación da como origen a wasn't. Wasn't es la unión de was not. Y weren't es la unión de, en cambio de were not. De este were not que tenemos aquí es la fusión, es la contracción y forma weren't. Wasn't y weren't es la contracción o la abreviación de la negación del verbo en pasado. De tal manera que los ejemplos que tienen a continuación, ahí nos pueden determinar. Tenemos, he wasn't at the cinema with you. Él no estaba en el cine con nosotros, dice. I wasn't, ahí lo estamos utilizando. Tenemos con la otra forma, we weren't at home on Sunday. Nosotros no estábamos en casa el domingo, dice. Entonces aquí igual como se encuentra, recuerden que were es para el plural y wasn't es para el singular. Ahí de ley el complemento de la oración tiene que cumplir también ese objetivo. Si utilizamos was, tiene que el complemento, el sustantivo complemento, también estar en singular. Mientras que con weren't o con were, obviamente tiene que estar en pluralizado de quien estamos hablando. Tenemos la siguiente oración. I wasn't hungry. No tenía hambre, dice. Estoy hablando en primera persona y estoy hablando de mí. I wasn't hungry. No tenía hambre. Aquí tenemos una pequeña infografía en cuanto a la estructuración del verbo to be en el pasado simple, lo cual deben ustedes seguir revisando. Aquí tenemos el modo afirmativo. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were, obviamente con todas las traducciones, las formas de traducción al español. El modo interrogativo, ¿qué es lo que pasa con este? Tanto ustedes pueden ver, aquí aún menos está por colores, para que lo puedan entender de mejor manera. Para el modo afirmativo, primero está el pronombre y obviamente en morado se encuentra el verbo to be, en pasado was y were. Para el modo interrogativo, el verbo to be en pasado was y were pasa a ser primero y los pronombres personales pasan a ser segundos. De tal manera que queda was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you y were they. Obviamente ustedes tienen aquí toda la traducción pertinente para que ustedes puedan observar. Y el modo negativo, simplemente en la long form, en la forma larga, ustedes simplemente prácticamente al I was, al you were, al he was, a todas estas formas simplemente le van agregando el adverbio de negación, el not, y quedaría de la siguiente manera, I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, they were not. Entonces aquí tenemos, esa es la forma larga, la long form. Si nosotros vemos prácticamente aquí, nosotros lo pronunciamos en 3 etapas. Decimos I was not, you
were not, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa con las contracciones? Las contracciones prácticamente es la unión del verbo con el adverbio de negación. Para la primera forma, I was not se contrae y se forma I wasn't. Para la segunda persona, en este caso para el were y el adverbio not, obviamente se fusionan los dos, el verbo y el adverbio de negación, y forma el weren't, de tal manera que quedaría para la primera persona I wasn't, la siguiente persona you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't y they weren't. No, el hecho que se haya contraído, el hecho que se haya fusionado el verbo con el adverbio de negación, no cambia el significado al español, sigue siendo lo mismo. Lo único que cambia es la estructura de escritura y pronunciación. ¿Qué es lo que hace la contracción? Permite que el idioma sea más fluido, sea más fácil, obviamente, de pronunciar, sea más fácil de desarrollar diferentes procesos de conversación. Hasta aquí el tema que nosotros habíamos visto, el tema anterior. Vamos a ver lo que corresponde. En este caso, concomitante a este tema, vamos a ver lo que corresponde a las who questions, las questions word que se les conoce. Entonces aquí ustedes pueden observar. Vamos a ver un poquito aquí con las who questions, las questions word. Las questions word o who questions son aquellas palabras que sirven para formular e introducir oraciones de carácter interrogativo, no solamente con los pronombres personales, sino también aquí de forma directa también se pueden desarrollar diferentes formas o estructuras de interrogación, cuya respuesta no es un sí o un no de rotundo, sino que es una respuesta abierta. Eso quiere decir que es una respuesta larga. La mayoría de las who questions o la de las questions word son las siguientes, las más utilizadas. Por ejemplo, tenemos la primera que es who, que se traduce al español como quién, what, qué o cuál, when, cuándo, where, dónde, who, cómo, why, por qué, was, de quién, which, cuál o qué. Aquí tenemos las questions word más utilizadas que tenemos en el idioma inglés. Entonces, la primera tenemos who, what, when, where, who, why, was, which. Ahí tenemos las who questions que más se sobresalen dentro del idioma. ¿Cómo se utilizan las questions word? Las questions word se colocan al principio de la oración y siguen las siguientes estructuras. Cuando el verbo principal es el verbo to be, tenemos que utilizar primero las who questions o las questions word, luego el verbo to be, luego un sujeto y luego el complemento. Cuando el verbo principal no es el verbo to be, primero la estructura de la oración quedaría primero las who questions o las questions word, luego un auxiliar verbal, luego un sujeto, un verbo y un complemento. Esas son las estructuras en cuanto a la formación de oraciones con las questions word. Tanto el verbo to be en el primer caso como el verbo auxiliar en el segundo caso se corresponderán con el tiempo verbal utilizado. To be, qué sé yo, el am, is, o puede en el presente, o puede ser con el was y el were en el pasado, con el auxiliar do, con el did y con el will, que nosotros ya hemos de ir viendo en las siguientes clases. Las diferentes questions word tenemos aquí unos ejemplos prácticos para que ustedes vayan pudiendo observar cómo se los estructura, en qué momentos nosotros lo podemos aplicar. Iniciamos con el primero, who, que se traduce al español como quién o a quiénes. Para pedir este who nos permite pedir información sobre la identidad de una persona. Por ejemplo, le puedo decir, who is that boy? ¿Quién es ese chico? Who is that boy? O le puedo decir, who is the young West? ¿Quién es el más joven? Entonces ahí estamos ubicando o viendo cómo se puede utilizar esta primera etapa con who. Ahí tenemos las primeras estructuras. Who is in the younger? También tenemos quién es el más joven en relación a estas oraciones que habíamos presentado acá. En relación a las questions word,
tenemos los nouns y tenemos los examples. Vamos a ver cómo se estructuran de acuerdo a esta tabla. Por ejemplo, tenemos con what, se los puede utilizar con nouns, con colores, con dimensiones, con edades, con etapas, con tiempo, son las que se pueden utilizar. Por ejemplo, con colors, puedo utilizar what las de her eyes. ¿De qué color son sus ojos? What lies are her eyes. ¿De qué color son sus ojos? Cuando utilizo size, igual con what, puedo decir what size are you? ¿Qué tallas usas? ¿O qué talla usas? What size are you? Cuando hablamos de tallas o dimensiones. Kind of. What kind of film do you usually watch? ¿Qué clase de película miras normalmente? Entonces igual estoy preguntando. Con what kind of the film do you usually watch? ¿Qué clase de películas miras normalmente? Con die, what day is it tomorrow? ¿Qué día es mañana? What day is it tomorrow? Con time, de tiempo, what time do you go to school? ¿A qué hora vas a la escuela? Dice, what time do you go to school? ¿A qué hora vas? Y aquí tenemos la utilización con el who questions o con la questions word that. Vamos a ver what se traduce qué o cuál. Para pedir información sobre la naturaleza o identidad de una cosa o un objeto también se utiliza el who question what. Por ejemplo, what does this mean? ¿Qué significa esto? What does this mean? La traducción, ¿qué significa esto? La siguiente, what is the meaning of your name? ¿Cuál es el significado de tu nombre? What is the meaning of your name? What se puede combinar con un sustantivo para formular ciertas preguntas. Por ejemplo, what también se utiliza con like o con look like para preguntar cómo es una persona o describir el lugar un objeto. Cuando queremos preguntar cómo es una persona físicamente, hacemos la pregunta de la siguiente manera. La estructura es, primero tenemos what, que es el questions word. Utilizamos, a esto se adhiere un auxiliar. Luego tenemos un sujeto y luego terminamos con look, like y el signo de interrogación para darle sentido a la oración. Dentro de estas características vamos a ver los siguientes ejemplos. El primero dice, what does your system look like? ¿Cómo es tu hermana? What does your sister look like? ¿Cómo es tu hermana? Aquí, en cambio, en la siguiente oración dice, she is tall, blonde, and has blue eyes. Es alta, rubia y tiene los ojos azules. Se le contesta, le da la contestación a la respuesta que le pidió. Entonces, es la pregunta que hacemos con what y obviamente utilizando el complemento que es look like. Cuando queremos preguntar por el carácter de una persona, lo hacemos de la siguiente manera. En primer lugar ponemos what, que corresponde a la question word, más el verbo to be, que es ser o estar en sus diferentes etapas, presente, pasado, futuro, el sujeto y por último tenemos el famoso like. Tenemos el like que le da sentido a la oración. Entonces, en tal virtud podemos decir, la primera dice, what is your mother like? ¿Cómo es tu madre? What is your mother like? Entonces la respuesta sería, she is funny, but strict. Es divertida pero estricta. Entonces ahí tenemos, she is funny, but strict. Es divertida pero estricta. What is your mother like? Tenemos la utilización, obviamente con el complemento like. Cuando queremos describir lugares, objetos y tiempos, con el what utilizamos la siguiente estructura. Primero va la who questions o la question word, luego se suma a esto el verbo to be, luego un sujeto y obviamente al final se le pone otra vez like para darle complemento, de tal manera que el ejercicio quedaría de la siguiente manera. What was the weather like yesterday? Le está diciendo qué tiempo hizo ayer. What was the weather like yesterday?
le contesta, it was sunny, but windy. It was sunny, but windy, que quiere decir hizo sol, pero con viento. Entonces, eso es la respuesta a la pregunta que le hizo. Él está describiendo, de acuerdo a la regla ortográfica, dice que se utiliza también para describir lugares, objetos o tiempo. En este caso, está describiendo el tiempo, qué tiempo hizo. Pasamos al siguiente, vamos a ver con when. When se traduce como cuándo, para preguntar en qué momento o periodo temporal tiene lugar un acontecimiento. Ahí se utiliza when. Por ejemplo, when do I start the holidays? ¿Cuándo empiezo las vacaciones? Ahí estoy hablando de mi persona, obviamente estoy hablando en primera persona, pero estoy hablando con el I. Obviamente ustedes verán que igual el do es un auxiliar verbal, en este caso va primero y luego va el pronombre personal de quien estoy hablando, en este caso de mi persona. Entonces dice, when do I start the holidays? ¿Cuándo empiezo las vacaciones? Entonces dice yo, ¿cuándo empiezo las vacaciones? Cuando estoy hablando de mí mismo. Y la respuesta le contesta, when do you finish for lessons? Cuando acabes las clases. Entonces ahí le está determinando cómo se estructura también las preguntas con when. Vamos a ver con where. Where se traduce como dónde. Dónde es where. Para preguntar en qué lugar ocurre una acción. Por ejemplo, cuando le preguntan dónde queda, qué sé yo, la catedral, por ejemplo. Ahí ustedes pueden utilizar el when, el where, para poder contestar. Por ejemplo, dice, where is your car? ¿Dónde está tu coche? Dice, where is your car? Y le contesta, where is the bus station? O también le está preguntando aquí, dice, where is the bus station? ¿Dónde está la estación del autobús? Entonces ustedes ya ahí, esa es la formación que se les va dando a cada una de estas estructuras. Aquí hemos visto, en primera instancia hemos visto con where, hemos visto con when, hemos visto con what, algunos ejemplos, hemos visto también las estructuras que se pueden utilizar, las reglas gramaticales en cuanto a la utilización de what, cómo se utiliza con colores, con tamaños, con diferentes determinaciones de clases, con días y con el tiempo. También se utiliza who, hemos visto cómo se ha utilizado who para hacer determinadas preguntas en cuanto a la descripción a personas, caracteres y una serie de cosas. ¿Cómo se estructuran las oraciones? ¿Cómo es la estructura de la oración? Aquí tenemos, esa es la fórmula mediante la cual tiene que estar constituida una oración. Que utilice who questions o question words. Aquí tenemos las fórmulas para estructurar las oraciones. Y obviamente tenemos las más utilizadas, las who questions más utilizadas. Dentro de ellos tenemos who, what, when, where, who, we, was y which. Esos son los más preponderantes, los más importantes que se utilizan dentro del idioma inglés. Dentro de estas características, prácticamente toda la información tienen ahí para que ustedes puedan desarrollar las tareas que ustedes tienen correspondientes para esta semana. De esta manera, señores y señores, estamos llegando ya a la parte final de la hora de clase. No sin antes, he tomado unos minutos antes de terminar la clase para desearles a cada uno de ustedes que estamos ya prestos a celebrar este gran acontecimiento que ha cambiado a la humanidad y que ha cambiado a la tierra, que es el nacimiento de nuestro Señor, el nacimiento de Jesús. Esta época es una época de recogimiento, una época de análisis, a pesar que es la época más hermosa de todo el planeta Tierra. Es una época que nos invita también a la reflexión, a qué nomás estamos haciendo, a desarrollar diferentes procesos de, de razonamiento en los cuales podamos desarrollar paz, armonía, tranquilidad, no solamente con nuestras familias, no solamente con los seres más queridos, sino también con las personas que de pronto tenemos algún inconveniente, que tenemos diferentes divergencias. Esta fecha es la fecha ideal
para todo ese tipo eliminar asperezas y obviamente que reine la paz, la tranquilidad en nuestros corazones y por ende en nuestros hogares. Señoras y señores, de esta manera les deseo a cada uno de ustedes que tengan la mejor de las Navidades, que compartan en familia, que compartan, espero que compartan momentos muy placenteros. No necesariamente tiene que haber cosas materiales, sino el hecho de que ustedes tengan a sus padres, a sus papás, a su mamá, a su papá vivos, y es un gran regalo de Dios que les ha dado. Compartan con estos seres especiales que a ustedes y a todos nosotros, nuestros padres, nos han dado la vida y son un regalo infinito de Dios. En esta fecha especial, compartan, denles un abrazo y les envío a cada uno de ustedes un abrazo infinito y que tengan las mejores de las Navidades, mis queridos amigos, compañeros, ya que ustedes han confiado en nosotros y han formado parte de esta gran familia de Benecer. Pese a que estamos a miles de kilómetros de distancia, muchas personas están lejos, están en la costa, están cerca de la frontera con otros países, obviamente, pero estamos remandados, estamos unidos a través de esta gran red que es el Internet, que nos podemos interconectar tarde a tarde, noche a noche. Señoras y señores, un fuerte abrazo, una feliz Navidad y los mejores deseos para ustedes en este nuevo año y obviamente para todas sus familias. Que pasen una... Igualmente para usted, licenciado, bendiciones, que la Gracias, pase súper Licen, bien. igual para usted. Un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta la próxima semana que por decisión de nuestro querido presidente no tenemos vacaciones, pero de antemano que pasen una excelente Navidad. Buenas noches, licenciado. Hago un esfuerzo, Licen, para que no tener clase. Nada, igual ya nos dispusieron que tenemos que trabajar, así que a partir del 26, la otra semana normal, trabajamos normal. Un fuerte abrazo, señoras y señores, y nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta luego, Licen. Gracias.